Bienvenidos de nuevo, amigos. ¿Os gustaría poder crear el efecto de pantalla 3D en Filmora? Sí, es posible hacer giros y animaciones con nuestro clip o captura de pantalla en el propio Filmora. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacerlo de una manera sencilla y rápida, por medio de unos efectos que vienen con el propio Filmora. Y si os quedáis hasta el final podréis aprender un truco que ya mostré en el vídeo que os dejo por aquí arriba, pero que os volveré a explicar. De momento vamos a nuestro Filmora y si no disponemos de algún clip vamos a importar cualquiera de nuestra biblioteca de socios. El efecto, como digo, viene con el propio programa, aunque se trata de plugins de una tercera empresa. Nos vamos a la sección de efectos y bajamos a la sección de Boris FX. Sí, ya sé que todos los efectos de este tipo son de pago, pero os pido que me sigáis. Vamos a buscar la categoría de estilizar BCC y una vez allí escogeremos el efecto llamado sombra proyectada BCC, el cual arrastraremos a la pista por encima de nuestro clip. Podréis ver que nos aparece el mensaje de que es un efecto de pago y que deberíamos pagarlo, pero nos deja la opción de seguir editando para probarlo. Escogeremos esa opción. Lo vamos a estirar a la misma duración del clip y, como siempre digo, mediante doble clic accederemos a sus propiedades. Este efecto o plugin tiene muchos ajustes, pero lo que nos interesa en esta ocasión es la sección donde pone plano de imagen. Al desplegarlo nos aparecerán todos los controles donde podemos manipular el plano, dando la sensación de que estamos en un entorno 3D. Las opciones que más nos interesan son las de rotación de los ejes X e Y. Para ver el ejemplo, haremos una pequeña animación, por lo que voy a mover el cabezal unos fotogramas más adelante. Aquí voy a rotar un poco el clip en el eje Y y activaré los fotogramas clave. Como se nos quedan espacios en negro alrededor, ampliaré la escala general del clip y también le activaré los fotogramas clave. Pero aún queda espacio oscuro a la derecha, por lo que voy a tener que jugar también con la posición de X. Aquí hay que ir con cuidado porque enseguida se nos va de pantalla. Con modificar solo unas décimas su valor será suficiente. Una vez lo tengamos, podemos volver al inicio para darle los valores iniciales al comenzar la animación. Podemos ahora movernos unos fotogramas clave más adelante y hacer otros ajustes de rotación, escala, movimiento, etc. Se nos irán creando nuevos fotogramas clave que crearán una animación cuando el clip se reproduzca. Una vez que tengáis listas todas las posibles animaciones que queráis hacer, vamos a ver cómo han quedado. Si ya estamos satisfechos, vamos a exportarlo. Ajustamos los valores y nos aparece una ventana mensaje indicando que hemos usado plugins de pago, con las opciones de eliminarlos, comprar o seguir editando. Es decir, que no nos dejará exportar nuestro proyecto a menos que estemos suscritos a los recursos de pago que ofrece Filmora. Pero aquí viene el truco del que os hablaba. Necesitaremos un programa capaz de grabar la pantalla. El propio Filmora lleva uno incorporado, pero no puedo enseñarlo aquí porque estoy usando otro capturador de pantalla para hacer este tutorial. Vamos a poner el visor de Filmora a pantalla completa, pondremos el cabezal al inicio y si ponemos el puntero del ratón a la derecha de forma que no se vea y esperamos un segundo, se ocultará la barra de reproducción. Entonces podemos poner en marcha el grabador de pantalla y para reproducir el visor de Filmora solo debéis darle a la barra espaciadora. Para pararlo, del mismo modo. Con este método Filmora nos permite ver cómo quedaría el efecto y nosotros, al grabarlo, podremos tener un clip con el efecto hecho sin necesidad de suscribirnos a los recursos de Filmora o de terceros. Como os voy a mostrar ahora, una vez guardada la grabación, solo debemos importarla a nuestro proyecto y recortar la parte que no nos interesa, normalmente el inicio y el final. ¿Qué os ha parecido? A ese efecto de pantalla en 3D se le pueden añadir otros efectos como desenfoque o luz puntual,
para darle más realismo al efecto según lo que queráis obtener, pero de igual forma después podréis guardarlo con una grabación de la pantalla. Espero que os sirva tanto el efecto como el truco. Os dejo por aquí más vídeos sobre Filmora que os pueden ser de interés. Un abrazo amigos y hasta pronto. Chao.